Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. Cambiamos de tercio y incorporamos otro de los temas. Y otro de los temas que queremos incorporar en esta mesa de debate es una valoración de la gira del presidente del gobierno por Estados Unidos. Bueno, yo en primer lugar considero que estas visitas que hace un presidente, en este caso de España, a cualquier país fuera de la Unión, digo fuera de la Unión porque con los 27 de la Unión, pues las relaciones están prácticamente en el tratado, ¿no? Pero todas estas visitas que se hacen fuera de la Unión son siempre, o deben ser siempre interesantes y deben de existir, porque en los últimos 3 años se han perdido el liderazgo que teníamos a nivel internacional, con países asiáticos como en Estados Unidos, con Sudamérica, muy importantes esas relaciones que manteníamos con casi todos los países de Sudamérica, con países africanos, y en los últimos años las relaciones exteriores han sido prácticamente casi nulas. Y digo que teníamos un liderazgo desde don Felipe González presidente y siendo ministro de Exteriores, en algunos casos, o un caso muy importante del señor Fernández Ordóñez, también fue el señor Borrell, luego con el señor Aznar fue el señor Matute, también Loyola de Palacios, también estuvo con Rajoy Loyola de Palacios y el último fue García Margallo. O sea, que hubieron unas relaciones internacionales muy importantes. Y siempre cuando viajaba el presidente, pues iba un elenco muy importante de empresarios de España. Ya vemos quién acompañó al señor presidente del gobierno a Estados Unidos. Esta visita, que yo digo que siempre son importantes, pero lógicamente en este caso los resultados yo no los he visto. El señor presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, pensaba que esa entrevista fue... El viaje fue de acuerdo al día que le hacían la entrevista, no el día que le hacían la entrevista fue cuando... No, esa entrevista se concretó y luego se hizo el viaje para esa entrevista en un medio de televisión muy importante de Estados Unidos, y en el que yo, el presidente, dijo, entre otras cosas, que él era una persona seria y que cumplía lo que prometía. Como si él no supiera que en Estados Unidos lo conocen tanto o más que aquí, y saben que miente más que lo que hace, que dice una cosa y después hace otra. Eso es lo que hizo el presidente en esta visita. Y yo pregunto si alguno de ustedes me puede decir qué logros saben que trajo el señor presidente con esta visita que hizo, y una serie de empresarios que fueron y se vinieron, según lo que yo sé, porque escucho a medios importantes en este país, que nada de nada. Luego ni lo recibió ni siquiera el alcalde de Nueva York. O sea que al señor presidente, don Pedro Sánchez, lo conocen, como digo, y saben que miente más que habla, tanto o tal vez más fuera de España que dentro de España. Lo conocen y saben que no tiene credibilidad, que no tiene ninguna credibilidad. Por lo tanto, la visita, que son importantes, como digo, son importantes estas visitas. Yo que haga la visita me parece normal. Ahora, él tiene que saber que no le cree nadie. Y vimos lo que dijo en esa entrevista. Es que yo soy una persona seria, soy una persona leal, que yo lo que digo lo cumplo. Hombre, pero usted se ha mirado en un espejo, hombre. Usted ni se queda colorado para decir eso, hombre. Usted cree que ahí no lo conocen. Y el que miente cree que cuando le miente a otro, a quien no lo conoce, y lo conoce también. Por lo tanto, si ustedes saben algún logro que trajo de Estados Unidos el señor presidente del gobierno, que me lo diga, porque yo no lo sé. Iván, es gravísimo, ¿no?, que el alcalde de Nueva York no reciba a Superman. Es que un personaje conocido en la ciudad, ¿no?, especialmente. Bueno, coincido con Pep. Este tipo de viajes son necesarios y son relaciones institucionales, son relaciones diplomáticas y relaciones comerciales. Ni lo ha recibido nadie, por tanto no hay relaciones institucionales, ni hay diplomacia, y luego las relaciones comerciales, si vas tú, ¿no?, si vas su persona, sin una delegación empresarial de España, pues ya tú me dirás, ¿no? ¿A qué vas? Bueno, sí sabemos a qué vas, a una especie de paseo y de
y de autobombo que es inexplicable en los momentos que tenemos, ¿no? Y además produce consecuencias en su gobierno, ¿no? Porque al mismo tiempo que él está en Nueva York, paseando por Manhattan, la mitad de su gobierno está protestando porque ha ido a captar fondos de inversión, porque se dirige exclusivamente a los fondos de inversión. Las reuniones que ha mantenido, al menos las que han trascendido, son con fondos de inversión. Justo lo que este gobierno decía, que vamos, que no tenía no tenía ninguna cabida en la economía, ¿no? Porque bueno, son élites extractivas y todo ese discurso que en realidad tiene bastante razón, es razonable, pero resulta que la economía mundial se mueve por ahí. O sea, es que si no hay fondos de inversión que inviertan determinados bienes y productos de los países y van a otros, pues tu economía lo padece, con lo cual pues hay que asumir las reglas del mercado, ¿no? Que me imagino que es lo que le habrán aconsejado, y a pesar del malestar que haya generado su gobierno, pues se habrá tenido que presentar ahí donde decía que nunca iba a estar, ¿no? Con lo cual otra contradicción más, ¿no? Y encima se permite el lujo de decir que le gustaría ser conocido por una persona que cumple lo que promete, ¿no? Como lo de no pactar con Bildu, ni de formar un gobierno de coalición, y que no puede dormir con Iglesias, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya es tan grande, o sea, es una cantidad de contradicciones tan grande que yo creo que, en fin, ya hemos aprendido a convivir con ella como con el virus, es decir, es una cosa, en fin, del día... Los mientes los parece normal. Del día a día, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto en que si es efectivo, nos tendremos que callar todos. Si eso tiene consecuencias favorables para la economía de tu país, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Lo que pasa es que es muy probable que no sea así, que el viaje haya sido programado, en fin, se cargó, recordemos además, ¿no? Se cargó a la mitad de su gobierno, cogió el avión y se plantó en Estados Unidos a decir que, en fin, para ser conocido, ¿no? Y respetado, porque él tiene además su agenda personal muy clara, ¿no? Él quiere presidir la Unión Europea en el último trimestre de su mandato, y, en fin, y quiere trascender y demás, ¿no? Que eso me parece muy bien, la ambición personal es muy interesante, ¿no? Pero es que tiene un país de 48 millones de personas que está pidiendo agüita por señas, ¿no? Y bueno, en fin. Y además fue tan imprudente, porque a mí me gusta ser coherente con lo que yo pienso. No quiero decir que lo que yo piense sea la pura verdad, pero a mí lo han criticado, incluso hasta mi partido lo ha criticado, porque no dice... ¿Que eso era de esperar? Hombre, que no lo criticaron. Perdón. Lo critica, claro, la oposición funciona de esa manera, y funciona de todos lados, ¿no? Pero a mí me gusta decir lo que yo pienso. Y yo pienso que, porque no ha dicho nunca que Cuba es una dictadura. Pedro Sánchez no lo ha dicho nunca. Y hasta cierto punto me parece hasta razonable, fíjense ustedes, me parece hasta razonable, porque España tiene que seguir manteniendo una relación con Cuba por muchos motivos. Pero fue tan imprudente que en Estados Unidos criticó también el embargo que Estados Unidos le hace a Cuba. Es una imprudencia terrible hacerlo en Estados Unidos precisamente. Que estemos de acuerdo en que ese embargo que le está haciendo a los cubanos, a Cuba, se lo está haciendo a los cubanos, estamos de acuerdo, pero no vaya a decírselo en la casa de él. Es imprudente con estas cosas. Deja una imagen para el recuerdo también, ¿no? Comparable con la del Falcon, con las gafas de sol y demás, ¿no? Que es cruzando una acera de Nueva York rodeado por 8 o 10 guardaespaldas, sí, ¿no? Bueno. Como si a él lo conociera alguien allí. Sí, no. En fin, o sea, no te recibe nadie, ¿no? Pero como no te recibe nadie, te recibe la ciudad. Eso es lo que quiere decir la foto, ¿no? Decir, claro. Estoy abriendo España al mundo, ¿no? Como si, en fin, fuéramos, en fin, una república bananera. Tiene un ego personal este hombre. Es un poco, la verdad es contradictorio, pero bueno, como decía, hemos aprendido a convivir con él y ojalá le vaya bien, ¿no? Que si igual, que le vaya bonito. Sí. ¿Quiere ser una estrella y se fue a Hollywood? Bueno, puntos de interés. Cogió el Falcon no para ir a un concierto, que ya es importante. Sí, eso donde también siempre se le conocía para ir a utilizar el Falcon para y el helicóptero uso personal. El helicóptero para la boda de un cuñado también. Y para la boda de un cuñado. Segundo punto, que el viaje tuvo que ser agotador, porque ya está pensando, ¿no? Empezar ya sus vacaciones en Lanzarote y estará el hombre ya pensando en ello. Y tercero, que es lo más incrédulo, por lo menos más ridículo bajo mi punto de vista, es que es el único líder europeo que no ha sido recibido. Todos los demás líderes europeos han sido recibidos por cualquier personalidad en Estados Unidos, ¿no? Y eso sí es verdad que nos hace ser señalados. Yo estoy totalmente de acuerdo que si hay inversión para España, ojalá sea toda bienvenida, ¿no?
pero siempre con coherencia, ¿no? Y con un poco de respeto, también valorar un poquito a esos fondos de inversión españoles o esas empresas fuertes españolas que quieran hacer cosas, pero a lo mejor ir de la mano, ir un poquito de cercanía, ¿no? La empresa española con la propia, el propio presidente del gobierno español, e ir a hablar, bueno, pues con dirigentes también de Estados Unidos y también con fondos de inversión que tengan ganas o en este caso efectivo suficiente para hacer que crezca la economía en España, que a lo mejor puede venir bien. Es verdad que mucha parte de ese gobierno español, hay partes que dicen que no están de acuerdo, que no querían hacerlo ni querían buscarlo, ¿no? Pero sí es ridículo el verse en una situación que cuando se prepara una agenda, todos conocemos lo que es preparar una agenda cuando nos vamos de viaje, solemos tocar las puertas sobre todo de los líderes, ¿no? De vernos, charlar, hablar, parlar, un poquito dar a conocer cómo está la situación de nuestro país y no venderme yo mismo. Yo tengo que vender el país, no tengo que venderme, yo soy Pedro Sánchez y yo sé lo que hago y cómo lo hago. Yo creo que hay que vender España y él no ha sabido vender España en Estados Unidos y yo creo que en muchas partes del mundo no ha sabido vender España. Él ahora se encuentra, yo creo que él mismo bloqueado, ¿no? Porque él sabe que no ha conseguido nada, lo está diciendo Pepe, es que no ha traído nada de bueno para España, nada de bueno. O sea, yo creo que hemos venido peor de lo que realmente a lo que fuimos, que fue a buscar inversiones en España de empresas fuertes que fueran capaces de invertir, y a no ser que salgan breve noticias que hagan cambiar mi opinión a fecha de hoy, han dicho que los inversores han dicho que no van a invertir en España ni quieren gastarse un céntimo de euro en España. El motivo no lo sé, no se ha dicho, no sé si por la situación actual de España o porque no confíen en el líder español, porque es que también podemos pensar que a lo mejor el líder español no cae bien en Estados Unidos o no cae bien en ninguna parte de Europa o ninguna parte del mundo. Y eso es una parte que habrá que estudiar también y tendremos que, decidir los españoles cuando corresponda. Pero sí es cierto que a mí me sorprende, ¿no? Porque los que estamos acostumbrados a eso, a viajar y acercarnos a diferentes países para negociar con países, casi siempre intentamos ir, ¿no? a la cúpula, a la parte más grosa, ¿no? más que al final más respuesta no puede dar. Y al final pues no lo ha hecho, o sea, ha ido por libre, ha ido de una forma yo creo que totalmente independiente. Yo creo que no fue, y con perdón, y que se me respete también la opinión, yo creo que casi que ni como español sino como ciudadano de a pie, ha utilizado sus recursos, los recursos que le pone el Estado, y yo creo que para lo han dicho, para darse a conocer, para España no, para darse a conocer él, para decir quién soy yo, cómo lo hago yo y qué es lo que quiero conseguir para mí. Es lo que al final dice la prensa, dice los medios de comunicación. Y sabes una cosa importante que él sí consiguió, que en Estados Unidos se diga que eres guapo. Sí, además fue lo más que se vendió, la imagen de Pedro Sánchez. O sea, lo más incrédulo es eso. Sí, o sea, es que yo, cuando he estado palpando un poquito y viendo y analizando y escuchando, ¿no? Lo único que se ha hablado es qué porte tiene el presidente del gobierno español. No se ha hablado de nada más. Nada más, de nada más. Ahí demuestra lo que es el señor Pedro Sánchez. Guapo. Don Pedro Sánchez. Guapo. En un momento dado puede ser interesante también, ¿no? Explotar eso. Sí, para hacer una película decían que lo iba a encontrar a Metro Goldwyn Mayer. Puede ocurrir. Es lamentable que se recuerde el viaje del presidente del gobierno español a Estados Unidos por eso, porque lo consideran guapo en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esta circunstancia es consecuencia de la política exterior de España. Las relaciones exteriores de todos los países son fundamentales porque eso te da prestigio a nivel internacional, te da liderazgo a nivel internacional, te abre puertas comerciales a nivel internacional, y la política de exteriores española durante todo este proceso ha sido un auténtico desastre. Con Marruecos hemos tenido los problemas que hemos tenido, con la propia Europa hemos tenido los problemas que hemos tenido, y con Estados Unidos. Con países sudamericanos hemos tenido problemas. Con Sudamérica, con el propio Estados Unidos, cuando le hacemos hasta desprecios, ¿no? Yo creo en un desfile donde el propio presidente no se levanta cuando pasa la bandera, con la importante, con lo importante que es la bandera para los americanos, porque dentro de su corta historia, ellos su simbología y su corta historia la viven y la venden muy bien. Y eso es consecuencia, ¿no? Los americanos no perdonan. Ellos tienen en cuenta situaciones importantes en España, como puede ser la famosa reforma laboral existente, que van en contradicción a todas las propuestas americanas, la famosa ley de desahucio y de vivienda o de alquiler, que está también en marcha, y también no lo vamos a olvidar que está Podemos en el gobierno. Para los Estados Unidos
los comunistas, porque ellos consideran comunistas, es prácticamente un tabú. Hombre, está prohibido en Estados Unidos los comunistas, ahora mismo a nivel internacional. Y eso sopesa. Y si tú encima vas a un país donde, como decía este compañero, critica el embargo a Cuba, me la va a dar 2 veces en mi propia casa, ¿no? Y es lamentable que no haya sido recibido por uno de los presidentes más importantes a nivel mundial, como es el americano, y que luego entramos en un proceso también incongruente, como decía antes Iván. Me voy y me reúno en los fondos de inversión, vamos a llamarlos fondos buitres, que es como se ha tratado aquí en España, ¿no? Donde Podemos lo ha criticado y ha prácticamente inducido a que el gobierno tome medidas para que devuelvan el dinero y toda la historia. Y yo voy, no me llevo a los inversores españoles, no me llevo a los grupos empresariales españoles. Es que muchos no quisieron, es que se invitaron a muchos y no quisieron. Pero ya se suponía lo que iba a pasar. Ya se sabía lo que iba a pasar, claro, ¿no? Y me reúno con esos fondos inversores o buitres que vendrían un poco a descarnar lo que es el sector empresarial y económico de nuestro país. Eso, en definitiva, es consecuencia de un líder que piensa más en él que en su propio país, donde toma decisiones incongruentes, donde, como decían antes, cesan a la ministra de Exteriores y lleva a otra ministra nueva que vete tú a saber qué contacto, qué experiencia o qué información tiene de la situación o relación entre ambos países, por muchos informes que te pongan sobre la mesa, y primero que ya no conoce a tu congéneres del otro país, ¿no? Porque no has tenido tiempo. Y esas improvisaciones y esa falta de respeto en nivel de política exteriores conlleva a estas situaciones que España ha perdido el respeto en Europa, ha perdido el respeto a nivel internacional y a nivel mundial, y es una consecuencia. Sí, tenía un liderazgo, que tenía un liderazgo. Y a nivel de América ya lo estamos viendo. Claro, se inició, como tú comentabas antes, con el tema de la bandera, en un desfile militar donde desfilaba una compañía americana, norteamericana, y pasa la bandera como todas, y eso duele mucho, como tú bien decías, a los americanos. Y la segunda, que podemos estar de acuerdo que el señor Zapatero se comprometió con sus electores y cumplió, al menos cumplió, retirar las fuerzas de Irak, pero no lo podía hacer como lo hizo. Él automáticamente habló con el teniente general del ejército y trajo, sin consultar ni llegar a unos acuerdos con los americanos. O sea, eso le fastidió mucho. A partir de ahí le costó mucho al señor Zapatero. Después con Diego Obama. Estamos viendo en una situación tan estratégica como es el Magreb, donde tenemos un punto conflictivo con Argelia, Mauritania, el Frente Polisario, no hay relaciones donde fluidas. Hay un apoyo importante de Estados Unidos a Marruecos, en vez de apoyar a España. Eso y eso sí puede condicionar situaciones. Eso sí hubiese justificado un viaje. Iván, eso sí que es un tema importante, sobre todo para Canarias. Perdona nada más, pero te tienes que reunir con alguien, no con un fondo buitre, ¿no? Para tratar eso. Perdona, mira. ¿Saben la balanza comercial de Estados Unidos y España cómo está? A favor de España 15.000 millones de euros. O sea que España exporta 15.000 millones más que lo que importa de Estados Unidos. Mira si es importante el mercado de Estados Unidos para España. Últimamente a productos específicos, ¿no? Para evitar esa. Sí, el vino, el jamón, el aceite, la aceituna, una serie de elementos que se exportan a Estados Unidos. Y hay un balance comercial muy favorable a España. Pues imagínate que no tengamos unas buenas relaciones con ese país. Hombre. Pero que primero tenemos que tener relaciones entre nosotros mismos. Porque nos vendemos o intentamos vendernos tan bien fuera que nos olvidamos de poder relacionarnos bien con los de dentro, ¿no? Estamos teniendo muchos problemas. Antes estaban diciendo el tema de Marruecos, ¿no? Estamos teniendo unos problemas brutales con ese apartado, ¿no? Y yo creo que al final ha sido una metedura de pata de Pedro Sánchez el marcharse de la manera que se ha marchado a Estados Unidos. Yo creo que se ha equivocado de manera, yo creo que exagerada, ¿no? Se le está poniendo muy en mayúsculas ese viaje para qué ha servido, ya escondiendo un poco los gastos que ha tenido ese desplazamiento, que al final es lo menos que importa, entre comillas, es lo menos que importa. Al final hay que buscar para qué hemos ido y qué hemos traído y qué hemos conseguido, si nos ha valido la pena, pero estamos pensando muy mucho en lo de fuera y hay que pensar en lo que estaban diciendo a lo mejor los compañeros, ¿no? Se ha invitado a un tejido empresarial a ir a
a Estados Unidos. Hombre, y han dicho Garamendi, que no. es el presidente de los empresarios. Pero la pena es que han dicho que no. Cuando se dice que no, habrá que sentarse con los propios empresarios y decir por qué no queremos ir, ¿no? Y él ha tomado la decisión de no queréis ir ustedes, pues me marcho yo y lo soluciono yo. Entonces yo creo que esa es la parte que no estamos entendiendo. También había que reflexionar sobre la política de la imagen, ¿no? En la que consistimos en los últimos 10, 15 años, ¿no? Alguien atractivo, alguien guapo, o alguien que tenga un buen discurso, no necesariamente es un buen político ni va a tomar buenas decisiones. Y tenemos tendencia a votar al que tiene un buen discurso, al que habla muy bien, al que es fluido, que bien habla y tal. ¿Pero de qué te habló? Pues no sé, pero es que habla muy bien, ¿no? Y lo mismo con la imagen, ¿no? La vemos desde los candidatos que se presentan, ¿no? Que responden a un determinado perfil y a un determinado comportamiento y a un determinado mensaje, ¿no? Y al final resulta que llegan a las instituciones y son un desastre, ¿no? Bueno, y sin embargo la ciudadanía no penaliza eso, no piensa a quién vota, ¿no? Yo estoy seguro que si hiciéramos ahora una encuesta, Pedro Sánchez seguiría siendo el político más guapo de España y por tanto eso tendría una consecuencia en los votos que puede sacar, ¿no? Es una cosa penosa, ¿no? Sí, penosa. Cuando antes decía que mirarnos nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues tenemos en España a Amancio Ortega, que es uno de los empresarios de más éxito del mundo, y resulta que la mitad del gobierno de Pedro Sánchez, la mitad de la parte de Podemos, lleva, en fin, no solo cuando no estaba en el poder, sino dentro del poder, que es lo más grave, ¿no? Sí. Señalando a un empresario por su política por una de las personas que más contribuye a la economía del país, que más impuestos recauda, que más personas emplea. Y se atreve además el señor don Pedro Sánchez. Y vamos a pensar nosotros, Pepe, que los empresarios entre ellos no se conocen. Quiero decir, a esos niveles de relaciones empresariales, Amancio Ortega no tiene relaciones con Estados Unidos, no las tiene mejores que el propio gobierno. O sea, no fue capaz en plena pandemia de traer material sanitario de China o de Asia cuando nadie lo podría hacer. Y el gobierno, en vez de no de ponerse en manos de esos empresarios, sino de pedir ayuda o de aceptar la ayuda que le estaban ofreciendo, ¿qué fue lo que hizo? Pues repartir entre los amigos lo que se suponía que era un pastel, ¿no? Y ahí tenemos a un amigo de Ábalos que no tenía nada, que si no tenía ninguna empresa de exportaciones, un capital social de 3.000 euros, ¿no? Y facturó 50 y tantos millones de euros a España, ¿no? Simplemente porque estaba cercano a quien toma esas decisiones. Pues así somos, tío. Así es como somos. Y bueno, mucho me temo que vamos a seguir siendo Pues sumamos así. otro de los temas que es el efecto inmigración y la visita del señor Marlaska a Gran Canaria. Bueno, yo opiné de su visita anterior, ¿no? Donde, utilizando un tono mesurado, vino a reírse de los canarios, y estoy hablando con mucha contención. Y ahora nos salen con la perlita nuevamente de que Canarias está preparada para otra oleada de migrantes. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerle otro puente para facilitar que en esos países que están esperando cualquier signo, cualquier situación de condicionante adecuado para volver a tener las pateras día tras día en nuestras costas, y luego no tener centros adecuados y en condiciones, o dejar a los propios ayuntamientos o al propio gobierno autónomo tirado en esa atención, sobre todo en el tema de los menores, que es uno de los elementos más importantes, porque ¿qué haces con esos menores? Muchos no los puedes repatriar, tienes problemas legales, tienes problemas de derechos fundamentales de esas personas a la hora de poder actuar. Entonces volvemos a hacer una política de llamada. A mí me recordó la época donde se facilitaba, si presentabas un recibo del metro de Madrid, te daban prácticamente la residencia en España, ¿no? Era una forma de regularizar a todos aquellos irregulares que estaban en nuestro país para poder facilitarle a nivel de voto. Vuelve a aparecer el ninguneo a la situación de los canarios. No vemos ese apoyo que en su momento se pidió con el tema de la política de los inmigrantes, ese traslado a la península que se negó en todo momento porque dice que no era viable, luego se demostró que no era tal, ese apoyo a utilizar los centros públicos y no utilizar los centros hoteleros como centro de internamiento de menores, que nos creó una imagen a nivel turístico en Europa bastante dañina para este sector, y sobre todo las ayudas que se prometieron en su momento que no han llegado, que me hace recordar las mismas que vino la ministra de Turismo en aquellos momentos, donde iba a ser un plan estratégico específico para las Canarias en el tema turístico, y cuando llegó a Madrid le tiraron de las orejas y dijo que no, que teníamos que esperar los fondos europeos y según ya se repartían y no sería tan específico para los canarios. Pues en definitiva, esa es la situación.
Canarias. Mires el mapa, está más cerca o más lejos, pero somos españoles. O sea, le guste a unos o no le guste a otros. Somos españoles y por lo tanto nos merecemos un respeto como españoles y tienen que trabajar también por Canarias. Y yo creo que este señor se ha reído de Canarias, ¿no? Se ha reído. En el momento cuando estuvo esa situación efervescente, ¿no? de llegada continua de pateras, los canarios sufrimos una barbaridad, ¿no? Pero no solamente sufrimos porque estaban llegando, sino las condiciones que llegaban y cómo se atendían, ¿no? Era lamentable ver imágenes como fallecían inclusive personas, porque son personas, muchos los catalogan de otra manera y se equivocan, son personas que vienen a intentar buscarse una vida totalmente diferente a la que tienen, y el gobierno español se rió de Canarias en todo momento, ¿no? Sucedió en Ceuta y se buscaron soluciones al momento. Sí. La reacción fue inmediata. Incluso el presidente del gobierno tuvo, la verdad, que la valentía de decir: yo a Canarias no voy, pero voy a Ceuta. Pero a Canarias no voy, porque a lo mejor Canarias puede estar un poco más lejos, ¿no? Yo a Ceuta, Algeciras, cojo el barco, que no lo cogió, me cojo el helicóptero, el Falcón, y me voy al helipuerto y empiezo a ver cómo está Ceuta. Canarias no, porque a lo mejor Canarias no está dentro de España. Yo creo que ahí para vacaciones sí. Se le faltó. Sí, para Canarias es un lugar vacacional para la familia de este señor. Entonces yo creo que nos estamos equivocando. Servimos para bueno, pues darle la bienvenida a nuevas comisarías policiales y servimos para poco más. Viene este señor por aquí a darse una vuelta, a conocer, no sé, infraestructuras nuevas o poco más. Pero sí es verdad que la situación es lamentable. Yo por lo menos fui capaz de llorar ver una criatura morir, ¿no? Cuando se veían esas imágenes que al final a nivel nacional captaron el interés de muchos españoles, y muchos españoles también lloraron, ¿no? Porque fue una portada, yo creo que dolorosa para la gran mayoría de españoles, ¿no? Y a partir de esa portada se le tomó un poquito más de atención a Canarias, pero un poquito más, donde se decían que tenían que empezar a buscar soluciones, subvenciones, ayudas. Había que mejorar toda la situación de la inmigración. No se ha hecho nada. Y en breve empezarán otra vez a volver, a venir, a continuar, y seguiremos en la misma situación. Lo más triste es que los políticos que nos gobiernan, que son del mismo signo político, ¿no? Yo creo que han mirado para otro lado, sí, cuando han tenido que dar un puñetazo sobre la mesa. Allí las primeras reacciones que hubo fue cuando la alcaldesa de Mogán protestó y abrió la puerta y se los puso frente a la delegación del gobierno, que es cuando parece ser yo que... Yo quiero, Paco, decir que me toca a mí el uso de la palabra, si no te importa. Bueno, si no hay un moderador, ¿no? No, pero bueno, por lógica, ¿no? Si usted la coge por no digamos por edad, vamos a empezar tú. No es la primera que te interrumpe. Si no, los pisamos y entonces... Pero no es la primera vez que tú interrumpes también. Sí, matizarte te matizo y tú puedes hacerlo, pero tú coges la palabra y después sigues tu argumentación. Yo creo que todos tenemos derecho a argumentar, ¿no? Había que terminar la temporada como... Hombre, claro, pero si no crean la conflictividad... El gobierno de España ha incumplido los acuerdos, ha engañado no solamente al gobierno de Canarias, ha engañado al ayuntamiento de Mogán y al de San Bartolomé de Tirajana con respecto al desalojo de los complejos turísticos que lo ocupaban migrantes. Todavía están ocupados unos 7 u 8 complejos turísticos en el sur. El señor Marlaska, al que yo, cuando lo nombraron ministro de Interior, pensé que iba a ser una persona interesante, pero me ha decepcionado total, porque miente más que lo que habla. De hecho, es que aquí dijo lo que decía antes Paco, que no se podían derivar migrantes a la península porque Europa lo prohibía. Eso es muy grave, porque los está engañando a todos. Y si él no sabía eso, más grave todavía que él como juez y como ministro no supiera que eso era falso, que eso era mentira, ¿no? Que eso era mentira, que eso era falso. Por lo tanto, cualquier cosa que diga ya yo no se la creo, porque es un mentiroso también. Y se lo digo con unas palabras que hay que decirle: mentiroso. Es usted un mentiroso, señor ministro. Pero a todo esto
yo pregunto, por si alguno de ustedes lo sabe, yo no lo sé, ¿a qué acuerdos ha llegado el gobierno de España con sus relaciones diplomáticas con el gobierno de Marruecos, que es el que debe tener, como antes creo que era Paco comentaba, las relaciones entre España y el gobierno de Marruecos? ¿A qué acuerdos ha llegado con el gobierno de Marruecos? Porque el 90% de los migrantes salen de las costas de Marruecos, aunque no sean todos los migrantes de Marruecos, pero salen de las costas de Marruecos. Y que yo sepa, el único acuerdo que ha llegado España con Marruecos es 2 donaciones, la segunda no sé exactamente qué cantidad, la primera fueron 7 millones de euros, esto no hace muchos meses, que fueron en scooter, Land Rover y camiones para vigilar sus costas. Esos son los acuerdos que ha llegado últimamente. Ahora, relaciones diplomáticas para que, mire, es que si no, los vuelven otra vez y vamos a decir, oye, esto no es una invasión. ¿Cómo que no es una invasión? ¿Qué pasó en Arguineguín? ¿Qué pasó en esa zona? Claro que sí, y que a esa gente hay que ayudarle, sí, pero automáticamente hay que derivarlo, porque aquí no podemos, estamos hablando antes de la sanidad. Si ahora se nos vienen 4, 6, 8, 10, 15 mil personas aquí, ¿qué es lo que pasa? Iván. La verdad es que el caso de Marlaska es no sé, un caso a analizar bien, ¿no? Porque una persona con un prestigio personal y profesional tan grande, ¿no? Es decir, que partió de un nivel tan alto, ¿no? Cómo ha ido bajando, ¿no? Bajando como consecuencia de su gestión, ¿no? No solo con Canarias, ¿no? En general. Sí, siempre hay que reivindicar, como decía antes, el tema del atractivo personal, el discurso y tal, hay que reivindicar las instituciones gente corriente, o sea, ni gente llena de complejos, ni con un ego tan grande que lo único que veas es tu imagen en el espejo, ¿no? Y este es el caso de Marlaska. Hemos descubierto una persona que está llena de odios, ¿no? Y que además los manifiesta, ¿no? No tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Y desprecio hacia mucha gente, ¿no? Y no gobiernas solo para los que te han votado, gobiernas para todos, ¿no? Incluso para Canarias. Y es cierto lo que decimos, lo que estabas diciendo, es que no ha habido, antes no hubo previsión, a pesar de que teníamos información de que iba a haber una oleada de pateras, ¿no? Porque esto no surge de la noche a la mañana. España tiene servicios secretos que operan en el Magreb, en Senegal, que sí tiene relación. Y en Magreb en España. Y en Magreb en España. Estas cosas se saben, ¿no? Claro. O por lo menos hay un mínimo de previsión. No la hubo entonces, parece que no la va a haber ahora, ¿no? Porque nos dedicamos a mandarle material y las relaciones diplomáticas las abandonamos, ¿no? Y tampoco hay previsión en Canarias, porque todos esos centros que estaban inoperativos, que estaban obsoletos, que estaban en ruinas, resulta que tampoco no los estamos preparando para lo que pueda venir, que seguramente seguirá viniendo. O sea, Canarias está en Europa. Me gusta oír a alguien de Coalición Canaria reconocer eso, ¿no? O sea, es interesante reconocer siempre nuestra condición de europeos y de españoles, ¿no? Y también los de Canarias, ¿no? Me da igual el orden, sí, pero en fin, al final en estos casos es cuando uno echa de menos el amparo es decir, los derechos que tenemos, ¿no? Que también tienen los migrantes, ¿no? Pero nosotros tenemos también los nuestros, ¿no? Entre ellos a preservar nuestra autonomía, a preservar nuestras costas, a preservar nuestra salud. En un momento dado vinieron un momento de pandemia muy grave, ¿no? Y aquí se quedó todo el mundo tirado en Arguineguín y no pasó nada, ¿no? Yo pensaba que el ministro Marlaska era uno de los que iban a ser relevados o cesados, y no lo fue. Y además sigue en su misma línea, ¿no? En fin, parece que no le afecta nada. Y es como si tuviera ese encargo he concreto. Pensado que como la oposición todos le pedían, incluso hasta la reprobación, decía, pues ahora no lo cambio. ¿Habrá hecho alguna buena gestión? No se le conoce, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Yo creo que la situación de la migración está ahí, va a suceder, y yo creo que hay que actuar en origen, no en destino, porque las circunstancias ya sabemos cuáles son, ¿no? Y Marruecos no se nos escapa a nosotros que juega con esa situación social. Ellos, cuando se ven presionados por Europa con aranceles, con exportaciones, con ayuda, pues parece que miran para otro lado y se genera una crisis migratoria tanto al Mediterráneo, por otros países, como al puente que tú decías bien, que es Canarias respecto a Europa y respecto a África con Europa.
y las políticas que se han tomado hasta ahora ha sido meramente resolverles apoyo económico en un momento determinado, concederles algunas prebendas, pero no se ha actuado seriamente como se tiene que actuar para evitar que esos subsaharianos, sobre todo, que es la mayoría de las migraciones, pues se puedan controlar con políticas adecuadas de apoyo económico, de reorganización, revitalización económica de esos países, que también por su situación política es muy complicado, ¿no? Pero bueno, es un problema que ya veo que nos toca cerrar y ya trataremos más adelante. Señor Vizcaíno. No, pues yo solamente, a lo mejor no toda la culpa la puede tener el señor Marlaska, no lo sé, a lo mejor no. También es verdad que el gobierno de Canarias a lo mejor tenía también que tirarle de la oreja al señor Marlaska, a lo mejor públicamente, pero no se va a hacer nunca, ¿no? Porque son del mismo partido. Pero sí tenía la responsabilidad. Sí, pero ahí voy, la ¿no? responsabilidad que no solamente, sí la tiene, ¿eh? No solamente a lo mejor hay que dirigirse o señalar al señor Marlaska, a lo mejor el gobierno de Canarias tenía que haber peleado mucho más por la situación, y yo no vi en ningún momento que se peleara por la situación, posiblemente porque estarían tapando los defectos o los problemas que se han detectado desde el primer momento por parte de este señor, ¿no? Entonces por eso digo que hay que dar la culpa a las dos partes, no solamente al señor Marlaska, sino al gobierno de Canarias. Próxima, Paco. Exacto. Esa es la causa principal. Buenas noches, feliz verano. Iba a decir. Igualmente, gracias. Un placer. Gracias a los cuatro por estar con nosotros compartiendo en este último debate de esta temporada. En septiembre volveremos, por supuesto, con todos ustedes aquí en Canal 4 TV, en este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, este tiempo de color. Gracias por su atención y ahora les dejamos con la programación de Canal 4 TV.